Hola a todos y bienvenidos a Pedagogía al Límite, un espacio donde hackeamos la educación para entender qué está pasando realmente en nuestras aulas. Yo soy Germán Lameda y hoy tenemos un tema que nos está pisando los talones. Esto es la inteligencia artificial, pero no vamos a hablar de cómo evitar que los estudiantes copien. Vamos a ir mucho más profundo. Hoy hablaremos acerca de los riesgos epistémicos. ¿Qué pasa cuando la IA simplifica demasiado lo que enseñamos? Para desenredar esto me acompaña, como siempre, el compañero Mathieu José. Saludos cordiales, José. Hola, hermano Alameda, ¿cómo estás? Espero que esté bien. Listo para dominar la falsa neutralidad de estas máquinas que nos hacen ver como objetivos. Arrancamos con todo, Mathieu. La inteligencia artificial nos promete democratizar el conocimiento, crear libros de texto personalizados en segundos. Pero tú has estado investigando qué dicen realmente estos textos, cómo distorsiona la inteligencia artificial generativa las narrativas, por ejemplo, sobre la colonización, el género o el medio ambiente. Es una gran pregunta, Alameda. Pero antes de hablar de distorsión, tenemos que hablar de poder. La IA no es una entidad etérica o etérea que se equivoca en una cristalización de las relaciones sociales de producción capitalista en la esfera de lo digital. Su llamado conocimiento no es más que la expresión estadística de la ideología dominante. En explotación imperialista se reproduce ahora de forma automática con las IA. O sea, que la IA funciona como un aparato ideológico más. Exactamente, mi querido amigo, un aparato ideológico, fundamentalmente ideológico de nueva generación. Cuando le pides a la IA un texto sobre la colonización de América, no te da un resultado neutral. Te entrega la narrativa construida por el colonizador, por los ejes de poder en el mundo, porque fue entrenada mayoritariamente con datos producidos desde los centros hegemónicos del norte global, querido hermano. Suaviza el genocidio de hace 500 años. El genocidio de hace 500 años, si hablamos de América. Encuentro de culturas, con esa palabra, encuentro de culturas. Y borra la resistencia de los pueblos originarios. No es un error técnico, querido hermano Alameda. Es la negación dialéctica del conflicto. La máquina resuelve la contradicción colonial, que es el motor de la historia de nuestra América, eliminando a uno de los polos, el oprimido. Así, el currículo generado por la IA se convierte en un dispositivo curricular contrainsurgente que despotiliza la memoria histórica. ¡Wow! Impresionante. No es que la IA no sepa,
es que sabe demasiado bien a qué intereses responde. Así es. Y es con el género ocurre lo mismo. El algoritmo reproduce la división social del trabajo bajo el patriarcado capitalista. Si le pides ejemplos de liderazgo, te devuelve perfiles vinculados a la competitividad, la acumulación y el individualismo. Valores fundacionales del mercado e históricamente masculinizados. El individualismo, valores fundamentalmente del mercado. Omite las economías del ciudadano. La lideranza comunal o las epistemologías femeninas del sur. En el caso del medio ambiente, que también me lo preguntabas, la operación es cívica incluso. Promueve el reciclaje individual, la culpa ecológica del sujeto, mientras invisibiliza la contradicción principal, que es el extractivismo de las transnacionales y la depreciación imperialista de los bienes. El currículo de la IA, por tanto, no solo simplifica, desproblematiza. Y un currículo que no muestra las contradicciones de un currículo, valga la redundancia, que castra la praxis transformadora. Sin conflicto no hay pensamiento crítico. Me anoto esa frase. Pero, Mathieu, aquí entra otra dimensión. Digamos que el texto está bien. El estudiante de hoy ya no lee las 40 páginas en PDF que le enviamos. Le pide a la IA que te realice un resumen de 5 viñetas. ¿Qué pasa con la memoria epistémica del estudiante cuando delega esta síntesis? Bueno, hermano, pasa algo en ciencias cognitivas que llamamos la ilusión de competencia. La síntesis no es solo hacer un texto más corto. La síntesis es el proceso cognitivo donde ocurre el aprendizaje real. Cuando tú lees 40 páginas, te frustras, subrayas, conectas ideas, descartas lo irrelevante y construyes un esquema mental. Ese esfuerzo, esa dificultad deseable es lo que graba la información en tu memoria a largo plazo. O sea, el dolor de cabeza de resumir es necesario. Totalmente. Es el gimnasio del cerebro. Cuando el estudiante delega la síntesis a la IA, externaliza el andamiaje cognitivo, obtiene el resultado final, el resumen, pero se salta el proceso. Su memoria epistémica, que es la capacidad de recordar no solo qué sabemos, sino cómo llegamos a saberlo y por qué es válido, se atrofia. Se vuelve consumidores de conclusiones ajenas, incapaces de sostener un argumento profundo porque nunca construyeron los cimientos.
no estamos solo ante una crisis cognitiva individual, la mera, sino ante una estrategia de dominación de clase con rostro digital. La burguesía transnacional ya no necesita prohibir a Martí, a Freire en el currículo, simplemente tener a la IA para que al resumir los diluya, los descontextualice o los reemplace por narrativas funcionales al emprendedurismo. La máquina le hace el trabajo sucio al imperialismo cultural. Produce un sentido común acrítico, donde el sujeto no solo no accede al pensamiento contrahegemónico, sino que pierde la capacidad neurológica de procesarlo. Es la alienación materializada en código. Es una tormenta perfecta. Nos quedamos con una versión simplificada de la historia y además perdemos la capacidad mental para cuestionarla porque ya no sabemos cómo procesar la información compleja. Por eso, desde la pedagogía, la respuesta no es prohibir la IA, es cambiar el verbo. No debemos usarla para responder o resumir, debemos usarla para dialogar. Que la IA sea un espíritu socrático, no un asistente que no hace la tarea. Y desde una pedagogía del oprimido digital, la consigna es clara. Hay que leer la IA con sospecha epistémica, con el mismo lente con la que leamos un documento del Fondo Monetario Internacional. La tarea del estudiante no es validar lo de la IA o lo que dice la IA, sino develar lo que oculta. Pedirle al aula, genera un texto con IA y ahora, desde la perspectiva materialista, señala que intereses de la clase defienden este resumen. Surge la pregunta, ¿a quién le sirve la historia si se cuenta así? Ahí convertimos la IA de herramienta de alienación en objeto de estudio para la concientización. Ahí recuperamos, hermano, la agencia epistémica y sembramos resistencia. Me encanta pasar de consumidores pasivos a editores críticos. Se nos está agotando el tiempo, pero creo que nos llevamos una reflexión muy vital. La educación no se trata de obtener la respuesta correcta rápido, sino de aprender a transitar la complejidad. Mathieu, muchísimas gracias por iluminar el lado oscuro de la inteligencia artificial. Gracias, hermano Alameda, por seguir cuestionando y descolonizando el algoritmo. Gracias. Y a todos ustedes que están allí escuchando y viéndonos en este podcast, la próxima vez que pidan a ChatGPT que les resuma un libro, pregúntense lo siguiente: ¿qué parte de su cerebro están dejando en reposo? Esto fue Pedagogía al Límite. Hasta un próximo episodio. Se les quiere. Chao.